Retrocede en el tiempo y redescubre 20 postres de Pascua olvidados que en su día endulzaron las celebraciones de primavera. Estas delicias unían a las familias, pero muchas han desaparecido. Recordemos los sabores que extrañamos. Pudín de pan de cruz caliente. Los bollos de Pascua siguen de moda, pero ¿qué tal transformar las sobras en un pudín de pan calentito y bañado en crema pastelera? Este postre de Pascua se hacía con bollos de Pascua del día anterior, cortados en rebanadas y colocados en capas en una fuente para horno con pasas, canela y una crema pastelera dulce por encima. Horneados hasta dorarse y servidos calientes, eran la acogedora conclusión de un festín de primavera. Era importante porque honraba la tradición y reducía el desperdicio. En lugar de dejar que los bollos se pusieran duros, las familias les dieron una nueva vida en un postre reconfortante. Era económico, familiar y lleno de sabor. A medida que las recetas modernas evolucionaron y menos gente horneaba bollos en casa, la variante del pudín desapareció. Hoy, con suerte, lo encontrarías en un libro de cocina tradicional o en las notas escritas a mano de la abuela. ¿Tu familia tenía una versión diferente de este dulce o recuerdas el olor que emanaba del horno? Cuéntanos en los comentarios. Pane di Pasqua, pan de Pascua italiano. Brillante, trenzado y cubierto con huevos de colores, el pane di Pascua fue antaño tanto el centro de mesa como el postre en muchos hogares italianos durante el domingo de Pascua. Elaborado con una masa de levadura suave y ligeramente azucarada, a menudo infusionada con ralladura de limón, cáscara de naranja o anís, el pan se trenzaba en anillos o hogazas, con coloridos huevos crudos encajados en los pliegues. Durante el horneado, los huevos se endurecían en su lugar, convirtiéndose en parte del diseño comestible. El resultado final, un pan dorado y ligeramente brillante, a menudo espolvoreado con azúcar o cubierto con glaseado. Importaba porque simbolizaba renacimiento, unidad y celebración. Hornearlo unía la famille y las familias, y regalar un pan a los vecinos o seres queridos era señal de paz y buenos deseos. Con el tiempo, a medida que las agendas apretadas y la comodidad de comprar en tiendas se convirtieron en la norma, la tradición de hacerlo desde cero se desvaneció. Aún así, quienes lo recuerdan el dulce aroma, los colores vibrantes y el orgullo de servir algo hecho con amor y destinado a ser compartido. Huevos de azúcar con escenas ocultas. Estas delicadas esculturas de azúcar eran verdaderas obras de arte comestibles, con forma de huevos de Pascua gigantes, decoradas con glaseado real y que ocultaban pequeños dioramas primaverales en su interior. Populares en toda Europa y Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta la década de 1970. Estos huevos huecos de azúcar se elaboraban compactando azúcar en moldes, vaciando cuidadosamente el centro y sellando las mitades. El glaseado real añadía adornos coloridos, flores, bordes festoneados o un nombre en cursiva. En su interior, conejitos, pollitos, flores e incluso iglesias en miniatura esperaban ser descubiertas a través de una mirilla. Importaban porque capturaban la magia de la Pascua para niños y adultos por igual. Más que simples dulces, eran recuerdos, a menudo expuestos durante semanas y recordados durante años. Con la llegada de los dulces de producción masiva y las novedades más económicas, estos dulces artesanales cayeron en el olvido. Hoy en día, se encuentran principalmente en ferias vintage, panaderías especializadas o en nostálgicos tutoriales de bricolaje. Prepárate para un favorito esponjoso a continuación. Fue batido, frío y cubierto con amor. Ensalada de piña esponjosa. Ni completamente un postre ni una ensalada, la piña esponjosa era un sueño pastel que adornaba innumerables buffets de Pascua durante los años 60 y 70. No era sofisticada, pero era inolvidable. Hecha con piña enlatada triturada, crema batida o Cool Whip, mini malvaviscos y pudín instantáneo o gelatina, se mezclaba y se refrigeraba hasta que estaba ligera, esponjosa y se podía comer con cuchara. Algunas familias añadían coco rallado, nueces pecanas picadas o incluso malvaviscos de colores para darle más textura y estilo. Importaba porque era festiva, infalible y alimentaba a mucha gente. Después de una copiosa comida de Pascua a base de jamón, patatas y guisos, esta ligera ensalada era un descanso fresco y dulce, y los niños adoraban especialmente su textura cremosa y su sabor tropical. A medida que las tendencias culinarias se inclinaban más hacia lo gourmet o lo saludable, la piña esponjosa cayó en desuso y se convirtió en objeto de chistes sobre recetas retro. Pero para quienes lo recuerdan, una cucharada fría todavía tiene sabor a primavera, a manteles de plástico de colores pastel y a risas resonando en una mesa de Pascua abarrotada. Pastel Simnel.
Este postre tradicional británico fue en su día un clásico de las mesas de Pascua, un pastel de frutas especiado cubierto con una capa de mazapán y 12 bolas de mazapán tostadas que representaban a los apóstoles, excepto Judas. El pastel Simnel se remonta a la época medieval y se asociaba originalmente con el Día de la Madre, pero con el tiempo se vinculó estrechamente con la Pascua. Repleto de frutos secos como grosellas, pasas y cerezas, el pastel era rico, denso y a menudo se aderezaba con especias cálidas y un toque de brandy. Su importancia radicaba en que combinaba sabor y fe. La cobertura de mazapán no solo era estética, sino un guiño visual y comestible a la historia religiosa de la Pascua. Aportaba simbolismo a la mesa de una forma que todos podían disfrutar. A medida que los postres más ligeros y frescos se popularizaban y el pastel de frutas perdía popularidad, el pastel Simnel desapareció silenciosamente de muchos menús de Pascua modernos. Aún así, el aroma a canela, nuez moscada y almendras evoca recuerdos inmediatos a quienes crecieron con una rebanada servida en porcelana floral, junto con el té de la tarde. Nidos de chocolate con huevos de gelatina. Estos nidos de pájaro comestibles fueron una vez un favorito de la infancia. Encantadores, dulces y tan sencillos que se podían crear con las manos de los pequeños. Se preparaban derritiendo chocolate y mezclándolo con crujientes fideos chow mein o trigo rallado. La mezcla se vertía con una cuchara en moldes para muffins o se moldeaba a mano en círculos similares a nidos. Una vez fríos y endurecidos, se rellenaban con gominolas, huevos de chocolate o almendras glaseadas. Mini huevos que se guardaban en su interior para una divertida sorpresa primaveral. Eran importantes porque combinaban creatividad, alegría y postre. A los niños les encantaba darles forma, decorarlos y, por supuesto, comérselos. También eran adorables centros de mesa en las mesas de Pascua, especialmente cuando se presentaban en papel con aspecto de hierba o platos coloridos. A medida que las tendencias de postres cambiaban hacia opciones más refinadas o compradas en tiendas, estos sencillos nidos caseros se desvanecieron de la tradición. Aún así, su facilidad de preparación sin horno y su encanto nostálgico los convierten en candidatos perfectos para un renacimiento, especialmente en el mundo actual, tan propicio para el bricolaje. Ahora vamos a abrir un dulce español lleno de tradición y sorpresa: mona de Pascua. En Cataluña y otras partes de España, el lunes de Pascua significaba una cosa: la mona de Pascua, un pastel festivo, a menudo caprichoso, que mezclaba tradición y celebración. Originalmente un simple pan dulce cubierto con huevos duros, la mona era un regalo de los padrinos a sus ahijados. El número de huevos simbolizaba la edad del niño, uno por cada año, lo que la convertía en un postre y un rito de paso. Con el tiempo, la mona evolucionó a dulces coloridos, a menudo con capas de crema batida, cubiertos de chocolate o con forma de personajes de dibujos animados, castillos o animales. Importaba porque era más que un simple capricho. Era un gesto de amor y continuidad. Cada pastel se exhibía con orgullo antes de ser devorado con alegría en los almuerzos o picnics del lunes de Pascua. Hoy en día, la mayoría de las monas provienen de panaderías comerciales y muchas han perdido el elemento tradicional del huevo duro en favor de decoraciones de chocolate más llamativas. Aún así, para las generaciones mayores, recibir una mona, especialmente una hecha en casa, sigue siendo uno de los recuerdos de Pascua más dulces y preciados de la cultura española. Pastel de crema pastelera de ruibarbo. Ácido, dulce y de un rosa vibrante, el pastel de crema pastelera de ruibarbo fue en su día un postre primaveral muy apreciado, especialmente en los hogares rurales donde el ruibarbo prosperaba en los jardines o a lo largo de las cercas. Hecho con tallos de ruibarbo crujientes y ácidos y una cremosa crema pastelera de vainilla sobre una corteza casera hojaldrada, este pastel ofrecía un contraste perfecto entre lo intenso y lo suave. A menudo espolvoreado con azúcar glass y servido frío, era un final refrescante para el almuerzo o la cena de Pascua. Importaba porque celebraba la temporada. La cosecha temprana del ruibarbo lo convirtió en una de las primeras frutas en brotar después del invierno, simbolizando el renacimiento, la renovación y el regreso de la naturaleza, encajando a la perfección con los temas de Pascua. Con el tiempo, el ruibarbo pasó de moda, reemplazado por frutas más fáciles de encontrar o sabores más populares como el limón y el chocolate. Los pasteles de crema pastelera también dieron paso a postres más rápidos y menos delicados. Aún así, para aquellos que lo recuerdan, ese primer bocado agridulce trae de vuelta las reuniones de Pascua, la vajilla antigua y el orgullo de usar lo que crecía justo afuera de la puerta de la cocina. Pastel de crema de coco.
El pastel de crema de coco fue una vez el rey de los postres de Pascua. Su corteza hojaldrada, su relleno cremoso de crema de coco y su suave cobertura de crema batida lo convirtieron en un éxito rotundo entre los años 40 y 70. A menudo cubierto con coco rallado tostado y servido frío, ofrecía el Gebäcksle y el equilibrio perfecto entre exquisitez y ligereza, ideal después de una copiosa cena de Pascua. Algunas familias añadían piña o un chorrito de ron para darle un toque tropical. Importaba porque se sentía como la primavera en un plato. El coco simbolizaba frescura y el relleno frío contrastaba con los platos calientes servidos al principio del día. Con la llegada de las tartas de queso sin horno y las opciones compradas, el pastel de crema de coco desapareció de los menús. Preparar la crema desde cero llevaba tiempo, un lujo que pocas familias podían permitirse. Aún así, un bocado evoca recuerdos de manteles florales, centros de mesa de gominolas y postres servidos en platos de porcelana. Pero nuestro siguiente postre no fue servido en ningún plato, sino que fue guardado en el congelador para un final sorpresa: cuadrados de limón en la nevera. Estos cuadrados fríos de limón fueron en su día el broche de oro perfecto para una comida de Pascua primaveral. Brillantes, ácidos y fáciles de preparar con antelación. Elaborados con una base de galleta Graham con mantequilla, un relleno de limón ácido y cubiertos con crema batida o merengue tostado, se guardaban en el refrigerador o el congelador hasta que se endurecían. Una vez cuajados, se cortaban en pequeños cuadrados o barras, cada uno ofreciendo un bocado refrescante que destacaba entre los postres más contundentes. Importaban porque eran relajantes, de temporada y del agrado de todos. Los anfitriones podían prepararlos con días de antelación, liberando tiempo para cocinar o recibir invitados en Pascua. Su sabor ácido y textura fría los convertían en un agradable contraste con las delicias de chocolate o especias. A medida que las tendencias en postres cambiaban hacia pasteles decadentes de capas o dulces espectaculares, los cuadrados de limón quedaron relegados a un segundo plano. Aún así, para muchos, ese bocado fresco y cítrico evoca cálidos recuerdos de manteles florales, risas y soleadas tardes de primavera. ¿Tu familia preparó cuadrados de limón para Pascua? ¿O recuerdas algún postre que desapareció de tu mesa de primavera? Cuéntanoslo en los comentarios. Ensalada de pretzel y fresa. No dejes que el nombre te engañe. Esta ensalada retro de Pascua era 100% postre, y con orgullo. Una sensación dulce y salada, combinaba pretzels triturados, un rico relleno de queso crema y una brillante gelatina de fresa con fresas frescas rebanadas por encima. Popular desde la década de 1960 hasta la de 1980, este plato frío era imprescindible en las comidas compartidas de primavera, especialmente alrededor de la Pascua. La corteza de pretzel con mantequilla añadía un toque crujiente y salado inesperados. El centro cremoso era suave y ácido, y la cobertura de gelatina de fresa le daba ese festivo acabado rojo rubí. Importaba porque era juguetón y sorprendente. Nadie esperaba pretzels en el postre, pero funcionó. Era colorido, antojadizo e imposible de detenerse en un solo trozo. A medida que los postres se volvieron más refinados o con más fruta, esta nostálgica combinación cayó en desgracia. Pero para muchos sigue siendo una cápsula del tiempo de sabor de las mesas familiares, los salones de la iglesia y las comidas de Pascua en el patio trasero. Y sí, siempre se servía en una cazuela. Pastel de crema de plátano. Esponjoso, cremoso y relleno de rodajas de plátano real, este pastel fue en su día un clásico de la Pascua. Su corteza dorada, su relleno aterciopelado y su cobertura batida lo convertían en un favorito ligero y reconfortante. Hecho con capas de plátano, vainilla o pudín de plátano y cubierto con crema batida o a veces merengue, el pastel de crema de plátano se servía frío, a menudo decorado con rodajas de plátano adicionales o coco tostado. Importaba porque era confiable y apreciado. No era excesivamente dulce ni complicado y atraía a todas las generaciones en la mesa. Era un favorito para las familias que querían algo clásico y refrescante después de una comida abundante. Hoy en día ha sido desplazado por postres más sofisticados o reemplazado por versiones en caja que no tienen el mismo encanto casero. Aún así, el pastel original, con su fruta real, capas frías y textura que se deshace en la boca, es un recordatorio de que a veces las cosas más simples dejan las impresiones más dulces. Y hablando de dulces impresiones, nuestro siguiente postre era pequeño, con forma de huevo y lleno de encanto de coco. Caramelos de coco para huevos de Pascua. Estos dulces caseros de coco en forma de huevo se elaboraban con cariño en las cocinas, en lugar de comprarse en tiendas.
moldeados a mano y bañados en chocolate, eran ricos, densos y dulces. Un verdadero trabajo de amor. Normalmente se hacían mezclando coco rallado con leche condensada azucarada y un toque de vainilla. La mezcla se moldeaba en pequeños huevos, se enfriaba y luego se bañaba en chocolate derretido. Algunas versiones incluían nueces picadas o incluso queso crema. Su importancia radicaba en su elaboración con esmero. A diferencia de los dulces comprados en tiendas, estas eran creaciones familiares. Se envolvían en papel encerado o aluminio y se regalaban a amigos, maestros o se metían en canastas de Pascua. A medida que las empresas de dulces ampliaban su oferta de temporada, estas versiones caseras se volvieron menos comunes. El tiempo, la comodidad y los gustos modernos las dejaron de lado. Pero muchos aún recuerdan lo pegajosas que eran al darles forma, la ilusión de bañarlas en chocolate y la alegría de regalarlas. Pastel de gasa de naranja. Ligero como el aire y rebosante de un vibrante sabor cítrico, el pastel chifón de naranja fue en su día la joya de la corona de las mesas de postres de Pascua. Su textura suave y cremosa y su glaseado ácido lo convirtieron en un clásico de la primavera. Horneado en un molde alto de tubo o de pastel de ángel, este delicado postre se preparaba con claras de huevo batidas, zumo de naranja natural y ralladura, lo que resultaba en una miga dorada y esponjosa con el punto justo de dulzor. A menudo se le daba un toque final con un chorrito de glaseado de naranja o una pizca de azúcar glass, dejando que los cítricos brillaran sin demasiados detalles. Su importancia radicaba en que se sentía como el sol en forma de postre. Tras una copiosa comida de Pascua, ofrecía un final refrescante, ligero para el estómago pero rico en sabor. A medida que las tendencias de repostería se inclinaban hacia dulces más densos y con mucho chocolate, los pasteles chifón desaparecieron. Su delicada técnica requería tiempo y cuidado, algo que pocos reposteros caseros adoptaban. Aún así, quienes lo recuerdan atesoran su sabor brillante, su elegante simplicidad y la alegría de cortar la primavera. Postres en capas de gelatina. La gelatina en capas era una maravilla colorida y temblorosa que alguna vez dominó las mesas de postres de Pascua, especialmente en grandes reuniones familiares y alegres comidas de primavera. Brillante, elástica e irresistible, siempre llamaba la atención. Preparada enfriando y apilando cuidadosamente gelatina de diferentes sabores y colores, cada capa debía cuajar antes de verter la siguiente. Algunas versiones incluían crema batida o fruta entre capas, lo que agregaba textura y sorpresa. Moldeada en moldes Bund o vertida en cazuelas de vidrio, el resultado final era una obra maestra vibrante y vibrante. Importaba porque era una delicia que los niños podían ayudar a preparar. No se requerían habilidades de repostería, solo tiempo, paciencia y pulso firme. Al cortarla, revelaba hermosas rayas de arco iris que deleitaban a invitados de todas las edades. A medida que las tendencias en postres se inclinaban hacia ingredientes más naturales o dulces gourmet, las creaciones de gelatina desaparecieron. Pero su alegría, color y nostalgia siguen siendo inigualables. ¿Creciste con un postre de gelatina en capas en Pascua o lo has traído de vuelta a tu familia? Háganoslo saber en los comentarios. Pastel de zanahoria con glaseado de queso crema. El pastel de zanahoria no siempre fue un favorito durante todo el año. En su día fue un postre típico de Pascua que simbolizaba la primavera, la renovación y la dosis justa de indulgencia. Húmedo y con especias cálidas, se preparaba con zanahoria rallada, piña triturada, canela y, a veces, nueces o pasas. La joya de la corona, una gruesa capa de glaseado de queso crema agridulce, a menudo cubierto con mazapán decorativo o zanahorias glaseadas con manga pastelera. Importaba porque equilibraba lo reconfortante con la celebración. Era casero, sustancioso y, aún así, un capricho. La dulzura natural de las zanahorias lo hacía menos pecaminoso que, por ejemplo, el pastel de chocolate, pero igual de satisfactorio. Con el tiempo, se convirtió en un clásico de las cafeterías, disponible todo el año y por lo tanto perdió su encanto navideño. Hoy en día, rara vez se considera un postre de ocasiones especiales. Aún así, cuando se sirve en Pascua con flores primaverales y platos de colores pastel, recupera su magia estacional. Un bocado, y recuerdas por qué era el broche de oro perfecto para un festín primaveral. Ensalada ambrosía. Esta cremosa ensalada de frutas alguna vez ocupó un lugar de honor en las comidas de Pascua, especialmente en el sur de Estados Unidos, donde ninguna comida compartida de primavera estaba completa sin ella. Era peculiar, colorida y descaradamente dulce.
preparada típicamente con cóctel de frutas enlatado, coco rallado, mini malvaviscos y crema agria o crema batida. La ensalada de ambrosía ofrecía una mezcla de acidez, dulzura y textura en cada bocado. Las variaciones incluían mandarinas, trocitos de piña, cerezas al marrasquino o nueces pecanas picadas, según la receta familiar. Importaba porque era un postre disfrazado, servido junto con platos salados como jamón y panecillos. Era fácil de preparar, no requería hornear y comía mucha gente. Su textura fría y cremosa la hacía especialmente refrescante en las cálidas tardes de Pascua. A medida que las preferencias cambiaban hacia opciones más ligeras y frescas e ingredientes menos procesados, la ambrosía comenzó a desaparecer de los menús de primavera. Aún así, para muchos, un solo bocado de esa ensalada frutal cubierta de malvaviscos trae recuerdos de sillas plegables, manteles florales y comidas compartidas de Pascua que se sentían como en casa. Corteza de caramelo de Pascua. Hecha con dulces sobrantes de Pascua o con golosinas elegidas a propósito, esta colorida corteza era llamativa y deliciosa. Comenzaba con una base de chocolate blanco o con leche derretido, extendido en una bandeja. Luego venían los ingredientes: M&M's pastel, galletas trituradas, gominolas, mini nubes y, a veces, pretzels triturados o caramelo rallado. Una vez fría y endurecida, se rompía en trozos irregulares y divertidos. Era importante porque era una forma divertida y sencilla de usar los dulces de forma creativa y para compartir. A los niños les encantaba ayudar y no había dos tandas iguales. Si bien la corteza de caramelo no ha desaparecido por completo, ya rara vez se asocia con la Pascua. Las versiones temáticas para Halloween y Navidad han cobrado protagonismo. Aún así, los alegres colores y las infinitas variaciones de la corteza de Pascua la convertían en un deleite para todos y una gran excusa para jugar con dulces en la cocina. Ahora, profundicemos en un capricho que a menudo se hacía en casa y se transmitía de un goloso a otro: pastel de suero de leche. Este denso y mantecoso pastel Puerto by Dog fue en su día un clásico predilecto en las cocinas de Pascua. Un clásico atemporal horneado en un molde Bundt o de pan, espolvoreado con azúcar glass y servido con frutos rojos frescos o un chorrito de glaseado de limón. Hecho desde cero con auténtico suero de leche, el pastel tenía una miga húmeda, una corteza dorada y un sabor intenso. Su simplicidad formaba parte de su encanto. Servido a menudo en bandejas con ribetes de encaje o forrado con papel de regalo, aportaba una discreta elegancia a la mesa de postres. Importaba porque era fiable y duradero. Podía hornearse con 1 o 2 días de antelación y se mantenía tierno y sabroso, ideal para brunch de Pascua, meriendas o charlas de café con invitados al final del día. A medida que las mezclas para pasteles en caja, los postres preparados y los dulces llamativos se hicieron más populares, el humilde bizcocho empezó a desaparecer de los menús navideños. Aún así, un bocado, especialmente cubierto con nata montada y fresas, puede devolver la comodidad de un hogar lleno de risas, calidez y generaciones reunidas alrededor de la mesa de Pascua. Arroz con leche con pasas y canela. Cremoso, reconfortante y a menudo servido en cuencos decorativos, el arroz con leche fue en su día un clásico de las comidas de Pascua. Sencillo, tradicional y lleno de amor. Hecho con leche, azúcar, arroz cocido y un toque de vainilla o ralladura de limón. Solía terminarse con pasas doradas y una pizca de canela por encima. Algunas versiones eran horneadas y con textura de natillas, otras frías y tiernas. Su importancia radicaba en que se preparaba lentamente y se servía caliente. Era como algo que una abuela serviría con una sonrisa. No era ostentoso, pero satisfacía el alma, especialmente después de un copioso festín de Pascua. A medida que los postres instantáneos y los dulces más modernos cobraron protagonismo, el arroz con leche desapareció de muchas mesas familiares. Pero para quienes crecieron con él, el aroma a canela y vainilla está ligado para siempre a la primavera. ¿Tu familia servía arroz con leche en Pascua o le dabas tu propia versión? Comparte tus recuerdos en los comentarios. ¡Nos encantaría saberlo! Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los postres de Pascua olvidados. ¿Cuáles extrañan más? Cuéntenos en los comentarios y mantengan viva la dulzura de la tradición. Hasta la próxima.